Los disparos caían sobre las personas desde un helicóptero, otros provenientes Dios sabe de dónde. Varios de los manifestantes corrían en todas direcciones, algunos justo donde se encontraba el ejército. Otros se refugiaban en el templo cercano a la plaza. Muchos sin opciones se quedaron dentro de la unidad. Otros, no lo sé. Hoy se cumplen 53 años en la que se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, con la muerte de más de 300 personas, cifra que hasta la fecha no es concreta, entre estudiantes, mujeres y niños. Existen centenares de historias sobre lo sucedido el día 2 de octubre de 1968. Algunas sobre sus fantasmas, sus apariciones. Pero hay otro tipo de miedo, otro tipo de terror. Y es el que las personas vivieron esa tarde en la Plaza de las Tres Culturas, o de aquellas que viviendo en otros estados tenían a sus hijos estudiando en México. Los relatos fueron compartidos por suscriptores, algunos que estuvieron presentes aquella tarde. Mis hijos, desde que se graduaron de la preparatoria, ya habían decidido qué estudiarían y en qué universidades. Los vi partir. Apenas había transcurrido un año de estudios. Vinieron de vacaciones ese año. Fue la última vez que los vi, la última vez que los abracé. No tengo sus cuerpos en sus tumbas, ya que fue de esos que desaparecieron. La maestra Albita falleció sin saber dónde quedaron los cuerpos de sus hijos. Mi padre era docente en el Politécnico. Yo en el 68 estudiaba el último año de secundaria. Varios de mis compañeros y yo habíamos quedado en ir al mitin esa tarde. A pesar de no tener el permiso de mis padres, recuerdo que desde las 12 de mediodía mi madre nos encerró a mí y a mi hermana en la última de las recámaras que daba al pasillo. Esta no tenía ventana, así que ahí estuvimos toda la tarde hasta las 9 de la noche que llegó mi padre. Hasta entonces nos permitieron salir de ahí. Al verme, mi padre me abrazaba y lloraba. Jamás lo había visto llorar. Entre lágrimas, él nos contaba lo que estaba sucediendo esa noche. Él iba al mitin, pero el auto no encendió. Por tal motivo, caminó algunas calles, pero cuando miró los tanques del ejército, supo que algo grande y horrible estaba por suceder. Al momento que se dio la media vuelta, para retirarse del lugar, estaba una de las maestras. Ambos se miraron. Él, sin pronunciar palabra alguna, caminó para alejarse. La maestra lo seguía, al igual que varios estudiantes, que al ver el rostro de los maestros también se retiraron. El día de hoy, estoy seguro de no haber sido porque el auto de mi padre no funcionó, habría perdido a mi padre esa noche. Quizás si yo hubiera ido, no te estaría contando esto. Yo era una niña cuando ocurrió lo de Tlatelolco. Mi tía Lupita vivía con nosotros en ese año. Ella trabajaba de enfermera en un hospital. Recuerdo que mis papás pasaron la noche en espera a que llegara mi tía Lupita. Ella llegó hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Recuerdo que mi madre la abrazó, su uniforme blanco manchado con sangre. Mi tía les contó a mis papás lo que había visto desde la ventana de aquel hospital. Cómo pudieron, sacaron a los enfermos de sus cuartos, pues las balas rompían los cristales de la clínica. Desde las ventanas podían apreciar aquella masacre. Esto marcó a mi tía
no solo porque había visto, sino porque perdió varias compañeras que estaban en el mitin. Cursaba el segundo año de preparatoria. Estaba emocionado ese día porque iba a asistir al mitin. Tenía debajo del colchón boletines que íbamos a repartir entre los asistentes. Mi amigo, al que le decíamos el Pichón, pasaría por mí. Él llegó acompañado de 2 compañeros más y de su hermanita Marisela, una niña de 10 años. Estaba buscando las llaves de la casa cuando en eso entraron mis abuelos. Mi abuelo no me permitió salir. Al verme los boletines en las manos me los arrebató, cosa que casi me termina con una fuerte discusión. Sentí tanto coraje por no poder asistir. Yo quería estar ahí. Mi madre había regresado de su trabajo. No tenía ni 10 minutos cuando se comenzaron a escuchar los disparos. Mi madre quiso asomarse por la ventana, pero antes de llegar a ella, una bala atravesó el cristal. Nos arrastramos hasta que llegamos al último cuarto. Ahí pasamos toda la noche, a oscuras, porque cortaron la energía eléctrica. Recuerdo que mi abuelo salió de la recámara y cerró con llave la puerta de la entrada. Atravesó unos muebles. No entendía el por qué lo hacía. No sé qué hora de la noche sería, pero tocaban la puerta con insistencia. Era mi amigo Pichón. Llorando nos imploraba que lo dejáramos entrar. Estaba herido y no sabía de los demás. Sentí una fuerte opresión en mi pecho cuando dijo que le habían matado a su hermanita. No le abrimos, no me dejaron. Al tiempo me enteré que varios de mis compañeros estaban muertos o desaparecidos, entre ellos Pichón. Hasta la fecha, no sé qué pasó con él. Mi hermana Silvia se las ingenió para salir de la casa esa tarde, por más prohibido que tenía de hacerlo. Mi madre llegó apresurada por la noche. Ella no llegaba a esas horas. Luego preguntó por Silvia. Al oír que no estaba desde la tarde, el rostro de mi madre se llenó de angustia. Le dijo a mi hermano que no fuera a abrir la puerta a nadie y que se quedara dentro de la cama hasta que regresáramos. Tomamos un rebozo y en el camino me dijo lo que había estado pasando. Sus patrones le dijeron que se regresara a casa porque se iba a poner fea la cosa. Pero no dejaban pasar a ningún vehículo, pues el ejército había tomado la plaza de las 3 Culturas. Dijo mi madre que a lo lejos, antes de acercarse, se escuchaban las detonaciones. No supo cuántas cuadras había caminado tratando de llegar a casa. Esa noche recorrimos hospitales cercanos al lugar, comisarías. Así estuvimos por toda la madrugada buscando a mi hermana sin encontrarla. Hasta que amaneció, fuimos a la casa de sus patrones. El señor muy amablemente nos llevó a buscar a mi hermana, a los lugares donde no habíamos ido. Una de las comisarías le dijeron dónde podían encontrar a varios estudiantes. Lo que no les dijeron era si estaban vivos o muertos. Había heridos en ese lugar. Mi madre buscaba a Silvia entre las personas que estaban vivas y heridas. Pero nosotros la encontramos entre los muertos. Irreconocible, pero la encontramos. Nuevamente lo repito. Existen miles de versiones de lo que sucedió en la Plaza de las 3 Culturas. Hasta las mismas personas que estuvieron presentes ese día. Todos tienen su versión que contar. Porque todos estaban en diferentes puntos en el mitin. En algo concuerdan: las luces, las bengalas que caían del cielo. Pese a las balas, el dolor, la tragedia, las pérdidas humanas. A los 53 años de la matanza, la plaza de Tlatelolco es un símbolo en la memoria de los mexicanos que no olvidan, que no perdonan.